Los 5 libros que todo artista o creativo debe leer, según yo. Por supuesto, según yo. No he leído todos los libros de creatividad del mundo, pero he leído bastantes. Y estos 5 verdaderamente tienen el potencial no solo de darte un poco de inspiración si lo necesitas, sino de ir muy profundo en el entendimiento, en la filosofía detrás de qué es la creatividad. Y por otro lado, darte estrategias muy concretas, muy prácticas, tips o acciones que en cuanto las lees las puedes empezar a aplicar. Esto tiene un poder muy fuerte, especialmente si eres un creativo, un artista, un emprendedor, una persona altamente sensible que utiliza la creatividad para manifestar su visión en el mundo. Y a veces sientes que te falta dirección o que te faltan algunas herramientas para apoyar ese talento que necesita ser explotado. Si a veces creas y creas y creas y sientes que no avanzas, sientes que tu talento no te alcanza, que no te alcanza el tiempo, si sientes que otros tienen más ventaja que tú, que saben cosas que tú no sabes y que avanzan más rápido, todos esos sentimientos afectan directamente nuestra relación con la creatividad, y estos libros tienen técnicas, ideas, conceptos, estrategias muy buenas que definitivamente te van a ayudar sin importar en qué nivel del proceso estás. Entonces voy a platicarte de cada uno y leer un poco de la contraportada. El primero se llama Teoría de la Inteligencia Creadora. José Antonio Marina. Este libro es una innovadora teoría de la inteligencia que integra los resultados de las ciencias cognitivas, la neurología, la inteligencia artificial, la psicolingüística, la psicología cognitiva, la filosofía. El tema es de urgente interés para todos porque, como dice el autor, la idea que tengamos de lo que es la inteligencia humana va a determinar la idea que tengamos de nosotros mismos, y esta idea determina lo que realmente somos. Para aplicar la teoría se sirve de 2 ejemplos escandalosamente dispares: la creación deportiva y la creación artística. Michael Jordan en el baloncesto, Jack Nicklaus en el golf, Marcel Proust o Rainer Maria Rilke en la literatura demuestran la deslumbrante flexibilidad de la inteligencia humana. El proceso inventivo es liberado de las nieblas mitológicas y descrito con una inusual precisión y una notable técnica narrativa. Se estudia con gran detenimiento el proceso creador de varios escritores y pintores: Thomas Mann, Paul Valéry, Julian Green, Louis Aragon, Rilke, García Márquez, Monet y Picasso. Gran libro. José Antonio María, Teoría de la Inteligencia Creadora. Después tenemos a Ignacio Solares con Cartas a un joven sin Dios. Cartas a un joven sin Dios. La muerte de Dios, como la decretó Nietzsche, representa la gran catástrofe de la humanidad. Pero ¿qué hacer entonces con el afán de trascendencia y la incesante indagación de lo sagrado que asaltan al hombre desde el inicio de los tiempos? ¿Cómo mitigar el vacío, la angustia existencial y el sufrimiento que nos acorralan, sobre todo a los jóvenes, en pleno siglo XXI, en un mundo eminentemente materialista y tecnologizado, donde ya no parece haber lugar para la fe y la genuina experiencia religiosa? Si no existe Dios, todo está permitido, como dijo Dostoyevsky. Con lenguaje ameno y directo, Ignacio Solares acomete una pesquisa fascinante, la búsqueda de Dios, y para ello echa mano de las ideas de los más importantes pensadores, teólogos y filósofos: Kierkegaard, Sartre, Marx, Kung, San Agustín, Freud, Jung, Spinoza, Kant, Hegel y Santa Teresa, entre muchos otros. Mediante la argumentación y el diálogo epistolar con una joven innombrada, Solares emprende una verdadera aventura al corazón mismo del hombre contemporáneo, a través de las dudas metafísicas que apremian a cualquier ser humano en los momentos cruciales de su existencia. Hay que tomar algunos de estos filósofos con pinzas, con mucho escepticismo, especialmente lo que dice sobre Karl Marx,
pero gran joya de libro. Cartas a un joven sin Dios, Ignacio Solares. Después tenemos, que en paz descanse, a David Lynch. David Lynch falleció hace un par de semanas. Gran cineasta, gran autor, gran divulgador de las ideas de la libertad, la conciencia, la meditación trascendental. David Lynch escribió Atrapa el pez dorado, meditación, conciencia y creatividad. En Atrapa el pez dorado, el director de cine David Lynch abre una pequeña ventana a su mente, a sus procesos creativos, y lo que lo lleva a elegir ciertos temas. Se trata de un ensayo sobre el origen de las ideas y la creatividad, aplicado al universo Lynch. El punto de partida del libro es la meditación, algo que le apasiona desde hace años, y es también un compendio de ideas y pensamientos que busca fomentar la creatividad. Lynch aboga por dejar trabajar a la intuición y va revelando de forma ágil y amena detalles sobre su carrera, sus películas, Hollywood, etc., para mostrar ciertos aspectos de su particular forma de crear, algo que resultará aún más apasionante para los adeptos del cine de este autor. Música, pintura, películas, Lynch enlaza temas y lanza ideas. Esas ideas que, como ha comentado en una entrevista, son como un gran pez que uno puede atrapar. Atrapa el pez dorado de David Lynch. Cuarto libro tenemos a Jorge Volpi. Jorge Volpi escribió Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción. ¿Qué pasa en mi cerebro cuando leo una novela o un cuento? ¿Cómo y cuándo aparecieron? ¿Qué parte de la mente inventa las anécdotas felices y los desenlaces trágicos? ¿Por qué sufrimos o gozamos con los personajes de los relatos? ¿Y de qué forma nosotros, los lectores, nos transformamos en esos personajes? ¿No es acaso el yo nuestra mayor invención? En este brillante y provocador ensayo, Jorge Volpi destierra la vieja idea de la ficción como entrenamiento, entretenimiento, y sostiene por el contrario, que las novelas y los cuentos han sido esenciales para la evolución de la especie humana. Este libro cubre de todo, desde las neuronas espejo hasta temas como ¿en dónde radica el yo? ¿Existe un sentido del ser dentro del cerebro? Y cuestiona verdaderamente muchos mitos alrededor de la conciencia. Por último tenemos a Joseph Campbell, una leyenda del psicoanálisis, de la historia del psicoanálisis. Esta es su ópera maestra, su obra maestra, El héroe de las mil caras. Y en El héroe de las mil caras, que se tiene como subtítulo Psicoanálisis del mito, Joseph Campbell hace un clavado enorme a la simbología universal y qué significa el mito en diferentes culturas. Dice, en el prefacio de esta obra clásica, Campbell señala que el propósito del héroe de las mil caras es descubrir algunas verdades que han estado escondidas bajo las figuras de la religión y de la mitología. La aparente sencillez de estas palabras contrasta con la complejidad que involucra tal empresa, reunir y comparar un dilatado abanico de mitos de todo el mundo, aprender a leer su lenguaje simbólico, desentrañar su gramática y al final revelar las verdades fundamentales que han acompañado por milenios a la humanidad. Esta obra plantea una tarea heroica, sin duda, pero con el psicoanálisis como herramienta, estas páginas desentrañan las mil caras del mito para mostrar al final del camino, un rostro atemporal y profundamente humano. Esta es una obra que ha impactado a artistas a lo largo de la historia y que te impregna de un lenguaje que puedes utilizar en cualquier área de la creatividad, el lenguaje simbólico del mito, de los arquetipos. Es algo que cualquier creativo debería de manejar, el lenguaje simbólico de los arquetipos. Y, para cerrar este video, un libro que es muy importante en el mundo de la creatividad
que no lo tengo en español, pero te lo quiero compartir como un adicional, un plus, una sorpresa, un sexto punto que no estaba incluido en el título, pero que no puedo dejar pasar este video sin mencionar este libro, La misión del arte de Alex Grey. Lo tengo en inglés, pero seguramente existe una versión en español, no estoy seguro. Verdaderamente es una visión única sobre la creatividad, una visión impregnada de espiritualidad, de conciencia, de verdad, de poder ver la foto completa de lo que es realmente la creatividad para el ser humano, trascendiendo nuestras culturas y nuestros lenguajes. Y es algo que especialmente lo que dice Ken Wilber hace el prólogo de este libro, y durante todo el libro Alex Grey hace referencia a la sabiduría, a la obra, las aportaciones filosóficas de Ken Wilber, que tiene muchísimos libros, pero básicamente hizo una teoría integral de la conciencia, de la espiritualidad, de la creatividad, que ha impactado a muchos filósofos. Es uno de los grandes filósofos modernos, Ken Wilber, y inspiró mucho para que Alex Grey escribiera La misión del arte. Entonces, esto me hace pensar en una frase de Terence McKenna que dice que la misión o el gran propósito del arte es salvar el alma de la humanidad. Y ya para cerrar, combinarlo con una gran frase de Napoleon Hill, un autor de grandes libros que han inspirado también a muchos artistas emprendedores, Napoleon Hill, que decía que para hacer grandes cosas te tienes que llenar la cabeza de grandes ideas. Y esa es la importancia de siempre empaparnos de nueva información, reprogramar nuestra mente con nuevos conceptos, con nuevas maneras de ver la vida, siempre y cuando estén alineadas con nuestros valores, nuestros principios, lo que nosotros pensamos que es bueno, que es bello, que es verdadero. De ahí nos podemos empapar de cosas que nos sean útiles, apropiarnos de esas ideas que nos pueden servir, desechar lo que no nos puede servir, e ir navegando el mundo de consumir información, curar información y utilizar esa información para crear.